¿sí? La imagen de ser papá en nuestros días está seriamente afectado. Y no es coincidencia. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos observar, si nos metemos a Facebook, que no va a faltar una mamá soltera que diga que yo he sido papá y mamá para mis hijos y feliz Día del Padre para mí, ¿no? Y sí, yo lo admiro bastante a las mujeres que pues, por alguna circunstancia hubo un divorcio, una separación, donde a lo mejor tuvieron que quedar desprotegidas con sus hijos. No lo sé cuál es la circunstancia, pero la imagen del padre actualmente es una imagen que está seriamente perturbada y afectada. Y es importante que revisemos el tema del día de hoy porque es un mensaje especial del Día del Papá. Y a mí me encanta que, bueno, que habemos más hombres que mujeres el día de hoy. Por primera vez en este lugar hay más hombres que mujeres, qué chido. Y a mí me da alegría porque cuando un hombre se levanta, cuando un hombre quiere seguir a Jesús, una generación entera completa se salva. ¿A qué me refiero con generación completa? O sea, los hijos de sus hijos de sus hijos. Hay una estadística muy importante que no tiene mucho que hicieron un estudio, que cuando una mujer llega a una iglesia o un lugar como estos a querer cambiar de forma de vida, el porcentaje que los demás, o sea, sus familias, se salven o lleguen a ese lugar es de un entre 30 a 50%. Cuando llegan los jóvenes o los niños a una iglesia o a aprender cosas del Señor, es garantía que un 10 o 15% de su familia también llegue. Pero cuando un hombre llega, cuando un padre de familia llega a los pies de Jesús, cuando un hombre se decide a seguir a Jesús, una generación, no solamente su familia, pero sola una generación completa se salva. Y esa estadística a mí me gustó y me impactó, porque es real. ¿Qué tanto impacto tiene la presencia del hombre, del varón, del padre de familia en las familias? Tiene mucho que ver, tiene un peso específico. Y es por eso que hay bastantes también de nuestras heridas. Por ejemplo, el miércoles estamos tratando el tema de las heridas, ¿no? Y tiene mucho que ver la imagen paterna en la cuestión de las heridas que tenemos en el alma y en el corazón. Por eso es que la imagen del papá en nuestros días es muy perseguida. Por ejemplo, ve la televisión, un papá que nos muestran a veces un papá tonto. Ahí está Homero Simpson, ¿no? Un papá bobo, un papá que trabaja y un papá que solamente quiere rosquillas, ¿no? ¿Qué nos presentan más como padres? En la sociedad que un padre que tiene dos, tres mujeres, ¿no? Que tiene hijos regados, ¿no? Un padre que solamente está enfocado en qué, en el trabajo, no hay otra cosa más que el trabajo, ¿no? Un padre que abandona, ¿no? Que no se hace responsable de los hijos, que los deja, ¿no? Un padre que solamente, a lo mejor si está con la mujer, con la persona, a veces deja su autoridad de papá y se la deja a quién, a la mujer. Y no solamente en cuestiones de provisión material, sino también en cuestiones de provisión emocional. Y vamos a ver esta parte, ¿va? Yo quiero que iniciemos con el primer verso, que está en Génesis 17, 4 al 5. Vamos a leerlo y vamos a orar. ¿Sale? Dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hoy tocas nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas una mente receptiva a tu voz, Señor, que tú nos des oídos para oír de tu palabra, Señor, que tú nos des, Señor, un corazón que sea tierra fértil, Señor, donde tú puedas depositar una semilla en esta mañana y tú puedas hoy activar varias circunstancias en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque solamente este mensaje no va dirigido para los hombres, Señor, o para los que son papás, sino también vamos a conocer tu corazón, Señor, y te damos gracias, Señor. Como siempre ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú quien nos dirijas, que sean tus palabras, que sea tu voz que nos pueda convencer de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, fíjate bien, Dios le da a Abraham, que solamente era Abraham sin H, ¿sí ya lo viste? Le da
un llamado. ¿Cuál? El ser padre. Entonces, tú y yo tenemos una aspiración completa. ¿Cuál es la mayor aspiración de un varón sobre la tierra? Es ser padre. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón del varón, del hombre, desde que nace tiene esto en su corazón, que el querer ser papá. Hoy en día hay muchos jóvenes que dicen, yo no quiero ser papá y quiero tener perritos, nada más dicen eso, ¿no? O yo no quiero ser papá porque no sé qué, pero tal circunstancia da que no sé si a ti te pasó cuando la primera vez que fuiste papá, y digo la primera vez porque pues ustedes tienen dos hijos, cada uno tiene dos hijos, yo nada más tengo una, pero cuando nos tocó ser papá la primera vez, hubo algo. Desde que te enteraste que ibas a ser papá, hubo algo que se modificó en tu corazón y en tu mente. Entonces tú y yo tenemos una aspiración. ¿Cuál es la aspiración del hombre? Llegar a ser padre. Ahora, la palabra Abraham me habla del significado de padre enaltecido, pero la palabra Abraham me habla de padre de multitudes. Entonces, lo más cercano, escucha, al corazón de Dios es el corazón de un padre. El corazón de un papá. Fíjate lo que dice en Mateo 7. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y eso se entiende, ¿no? Por ejemplo, tus hijos cuando se acercan y te piden agua, ¿qué les das? Agua. Cuando te piden de comer, ¿qué les das? Comida, ¿no? Y a veces en nuestro corazón ni siquiera sentimos gacho el darlo, ¿no? Por ejemplo, o quitarnos a veces, desprendernos de algo para dárselo a nuestros hijos. Eso no nos cuesta trabajo. Por eso dice Jesús aquí, ¿qué hombre de ustedes hay que su hijo le pide pan y le dará una piedra? Ninguno, a menos de que ya tenga un corazón muy duro. Pero dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice, pues si vosotros, dice, siendo malos, refiriéndose al corazón de los hombres, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. A los que le pidan. Entonces, fíjate, lo que dice este verso es que tú y yo tenemos un corazón parecido al de ¿quién? Al de Dios. Claro, nosotros por estar en este cuerpo, en esta carne, en este mundo, tenemos que errores, equivocaciones, pecado, caemos, a veces nos podemos resbalar, pero hay algo muy importante que no se nos va a quitar, es que la condición que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es tener un corazón cercano al corazón de Dios. Y te lo vuelvo a repetir, lamentablemente esta imagen está seriamente hoy en nuestros días, seriamente perseguida y distorsionada. ¿Por qué? Porque hoy en día hay rebeldía, hay irreverencia, hay violencia en todas las áreas de los hombres, ¿no? Es común que encontramos, y no sé si hoy o también en el pasado, es común que encontrábamos, ¿qué? Divorcios, separaciones, encontrábamos un padre ausente, un padre que simplemente se enteraba que la chava estaba embarazada, ¿qué? Huía, ¿no? Hay bastantes personas, ¿no? A lo mejor tú y yo pudimos vivir en nuestro hogar ciertos abandonos y también por consecuencia la autoridad de ese padre o del hombre a nuestros días se ha perdido, se ha acabado. Y es algo muy serio, porque ahorita vamos a encontrarnos con lo que la Biblia nos enseña sobre lo que es ser papá. Entonces, todo este corazón tan endurecido que a veces se nos vuelve al corazón del hombre, porque el hombre a veces, ¿qué no puede hacer? No puede expresar sus sentimientos, ¿no? Las mujeres sí, las mujeres, te lo vuelvo a repetir, van con la comadre, con su amiga, con su prima, con la... ¡Ay, manita! Es que... Y empiezan a chillar, ¿no? Y no pasa nada, pero un hombre, ¿qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Se acabó, ¿no? Hasta ahí paró, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien, ¿no? Y todo bien. ¿Por qué? Porque solamente es un ciclo que hacemos. Hubo algo en mi vida que en un momento de cuando Nat estaba más pequeñita, me impactó que era una frase que decía, un padre es aquel que solamente agarra su portafolio, va, sale y gana dinero y lo trae a casa y descansa un día a la semana y ya. Está lejos de sus hijos. Yo cuando escuché esta frase dije, no, yo no quiero eso. Dije, yo no quiero eso. Yo creo y pienso que el Señor nos ha creado, sí, para proveer, pero también nos ha creado con algo en el corazón, que su amor.
O sea que también estamos capacitados para dar qué? Amor, atención, protección. Y fíjate, por eso lo dice este verso. Si ustedes que son padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, yo les voy a dar todo lo que ustedes pidan. Tenemos un padre que vigila fuertemente sobre nuestras vidas. Fíjate lo que dice este encabezado. Jesús nos dio la meta de la paternidad. Es una meta que tenemos. ¿En dónde está esto? Esto está en Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús puso esta marca, puso esta meta. ¿Cuál? La santidad de Dios. Y a lo mejor tú y yo decimos, no, eso está difícil. O sea, yo no puedo ser santo, yo no voy a ser santo, yo no soy santo. Pero la santidad, cuando el Padre nos habla de perfección o de santidad, no nos habla en un sentido de un fariseísmo o de ser ¿qué palabra me dijiste la otra vez, Edwin? Se me fue. Un fanático religioso, no nos habla en ese sentido, de que no puedo escuchar música, no puedo bailar, no puedo hacer, no, no nos habla en ese sentido, sino nos habla de qué, de tener un corazón que ame igual que lo que ama el Padre. Un corazón que se esfuerza por crecer a la imagen y a la perfección de su creador. Y esto, para ti, para mí, en esta tierra va a ser imposible, pero sí lo vamos a poder lograr. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando salgamos de este cuerpo. Pero mientras, ¿qué podemos hacer? Estar luchando con un ahínco constante por lo que Jesús decía. Por eso lo decía Jesús, sed pues vosotros perfectos. O sea, ustedes pueden llegar a aspirar a esa perfección, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos dijo, Él no dijo, fíjate lo que está diciendo aquí, Él no dijo que uno debería de ser un buen trabajador. ¿Dice eso? Dice el verso, sé un buen trabajador como lo es el Padre. ¿Dice eso? Dice, sé un buen ayudante de cocina, no dice eso. Sé un buen apostador y alcohólico, ¿dice eso? No dice eso. Sé un mujeriego y ten muchos hijos, ¿dice eso? Tampoco. No nos dice eso. Nos dice que aspiremos a una perfección. Entonces, Él no nos pide que seamos hábiles en los negocios, que seamos el trabajador entre los trabajadores, pero sí nos pone algo, que seamos del mismo corazón compasivo que el Padre Celestial posee. Las crisis, las crisis que tenemos, las crisis con las cuales tú y yo enfrentamos día a día, es que no hay una conciencia de responsabilidad de nosotros. Fíjate lo que dice el segundo encabezado. Hay una autoridad delegada. Hay una autoridad que el Señor nos delega, nos da. Esto yo creo que tú y yo lo entendemos. Estamos en un trabajo y ¿qué pasa? ¿Sí? Donde hay un jefe, subjefe, gerente, director, etcétera. ¿Qué ocurre? El jefe que delega de responsabilidad, ¿no? A ti te toca esto, a ti te toca el otro, a ti te toca aquello. ¿Para qué? Para que ese lugar que funcione a la perfección. Y eso ocurre también en el hogar, ¿a poco no? ¿Sí? Alguien pues se encarga de los trastes, alguien de la ropa, alguien de a lo mejor de los alimentos, no lo sé. O sea, hay autoridad que se delega. ¿Y qué crees? Que hay una autoridad que Dios nos delegó. Una autoridad, o sea, si tú y yo, o si tú eres jefe de familia, si tú eres padre, si tú eres un papá, te tengo una noticia. ¿Cuál? Que el Señor te ha delegado autoridad. Tú tienes esto, autoridad en tu hogar. Y a lo mejor pudiera ser que por algunas circunstancias en nuestro haber, en nuestra vida, no nos sentimos con esa autoridad. Porque a lo mejor hemos tenido errores, porque a lo mejor hemos tenido tropiezos, porque a lo mejor tenemos equivocaciones, pero hay una autoridad que el Señor te ha entregado y eso mientras tú y yo lo estemos negando o estemos permitiendo que la mujer ocupe la silla que a ti el Señor te dio, va a haber problema, va a haber una dificultad. Siempre lo va a haber. Fíjate lo que dice Efesios 3, 14 y 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está. ¿Ya viste? Hay una autoridad que el Señor te está dando, te la otorgó, te la delegó. Es como si tú fueras el representante de Jesús en tu casa.
Y eso está un poquito fuerte, ¿no? Y dices, ah. Y entonces aquí podemos entender algo. Podemos entender que a lo mejor, seamos hombres o mujeres, hubo una autoridad en casa que a lo mejor no se respetó, que hubo una autoridad en casa que a lo mejor se perdió. Y es por eso que cuando se pierde la autoridad, cuando el que tiene la misma autoridad no desempeña sus funciones. A lo mejor tú y yo tenemos una herida de abandono, de rechazo, de violencia, porque esa autoridad primera, que era el padre, no la tuvimos, o pudiera ser que si la tuvimos, pues nos fue como en feria. Y claro, a lo mejor tú y yo tenemos buenos ejemplos de honradez y de trabajo, y se los aplaudimos a nuestros padres, porque nuestros padres nos dieron lo que tuvieron en sus manos, porque ellos también nos recibieron lo mismo, hicieron lo que pudieron y nos dieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Pero es algo grandioso cuando tú y yo escuchamos estas palabras y podemos decir, la historia puede ser diferente, la historia puede cambiar. Yo puedo romper el transcurso de toda esta generación y que puede aprender cosas diferentes, por ejemplo. Y dice aquí el Señor en el 15, de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu. Entonces, Dios concedió la capacidad de ser padre y nos confió la autoridad. Dios nos usa a ti y a mí para cumplir su propósito en cada familia. Aquí está. Aquí toma nombre en toda familia. Tú y yo somos los representantes de Dios en nuestro hogar. Aquí una pregunta sería, ¿mi familia me ve como esa autoridad? ¿Soy yo el representante realmente de Dios dentro de mi hogar? ¿Estoy cumpliendo el propósito que Dios me usa para llevar esto a mi familia? Porque si el Padre ha confiado esta autoridad, es para que tú y yo nos podamos conducir como Él lo haría, con responsabilidad, con cariño, con amor, con aprobación, proveyendo no solo de necesidad material, sino emocional. Hay una frase que me gusta mucho, que a veces digo, y es muy real. A veces la familia no necesita que llenemos el refri. A veces la familia necesita que llenemos el corazón. Y eso es increíble, porque cuando nos enfocamos en lo que Dios hace con nosotros, nos da afecto, amor, aprobación, nos provee de necesidad material, de necesidad emocional y nos enseña a tener fe en Él. Cuando un hombre maltrata, cuando un hombre humilla, cuando un hombre grita, cuando un hombre violenta a su familia, es una persona o es un hombre que está causando heridas en el corazón de su familia. Y yo te pregunto, ¿Dios ha hecho eso con nosotros? Claro que no. El Señor mandó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia. Fíjate lo que dice este encabezado. Educando a los hijos en el temor de Dios. Educando a los hijos en el temor de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean ingenieros? ¿Mm? Que sean doctores, que sean, ¿qué más? Maestros, ¿no? Que sean empresarios, traileros, que tengan 10 camiones, ¿no? ¿Cuántos queremos eso? Sí, queremos ver hijos, ¿qué? Triunfadores, claro. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que mi mayor aspiración es que, por ejemplo, mi hija conozca del Señor profundamente? A mí no me interesa si mi hija el día de mañana no es dentista, no es doctora, no es licenciada, no me interesa, porque ese título se va a quedar aquí. Y eso le va a ayudar a lo mejor, sí, para cosechar sus alimentos, para su familia, etcétera. Pero no me preocupa, la verdad. Lo que me preocupa y a mí lo que me interesa y lo que le pido constantemente al Señor es esto, que el Señor, más bien que mi hija, perdón, pueda ser educada en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Eso a mí me importa más. Si el día de mañana mi hija, cuando crezca, se apartara del Señor y no pudiera regresar a Él, a mí eso me rompería a mí el corazón, me rompería a mí el alma si es que me toca verlo. Porque esa es una labor que un padre debería de hacer. ¿Cuál? Educar a sus hijos en el temor de Dios, enseñarles a orar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros recibimos palabras de humillación en casa? Eres un tonto, y me quedo corto con la palabra tonto.
eres un estúpido, no sirves para nada, ¿sí? Y son palabras que el corazón herido de papá a veces que no las tuvo que decir para tratar de enseñarnos porque así aprendieron. Pero a veces tú y yo utilizamos ciertas palabras así y es doloroso, porque cuando nuestros hijos tienen un error, ¿qué hacemos? Gritamos luego, 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 ¿no? Nos enfadamos, enojamos, ¿sí? Y obvio, tenemos que educar. A veces nos tenemos que salir de ese papel amoroso y a veces tenemos que reprender, eso es claro. Pero, ¿qué palabras estamos diciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en el temor de Dios? Porque el Señor es lo que quiere que tú y yo también seamos disciplinados en el temor de Dios como hijos que somos de Él. Fíjate lo que dice Génesis 18. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Ahí está. ¿Por qué te escoge el Señor como papá? Aquí está. Lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Fíjate lo que dice el verso. Educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Esto está muy fuerte, porque entonces este es un llamado que el Señor nos está haciendo a ti y a mí. Fíjate lo que dice Timoteo. Dice, esto manda y enseña. Esta es una ordenanza que Pablo le da a Timoteo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, Dios quiere que tú y yo restauremos a nuestra familia ¿en qué? En su disciplina, en su enseñanza. ¿Qué pasaría si en vez de cambiar o que podamos cambiar nuestro vocabulario, empecemos a decirle a nuestros hijos, oye hijo, vente, no sé orar, pero vamos a orar juntos, ¿no? O que agarres a tus niños y digas, vamos a hacer una oración antes de los alimentos. O que le puedas enseñar a tus hijos la escritura, ¿no? O que de repente puedas decir, no sé, vamos a la iglesia, vamos a escuchar de la palabra. Que tú le empieces a enseñar las cosas de Dios. Hay una persona que escuché alguna vez que decía algo muy importante. Si a tus niños no les enseñas antes de los 13 o 14 años la disciplina de Cristo, es muy difícil que después ellos la puedan aprender. A lo mejor tienen un llamado y Dios los va a llamar, sí, pero es muy difícil a veces que a unos jóvenes que jamás se les enseñó la disciplina de Cristo, después la puedan adquirir por sí solos, que se sientan interesados. Entonces, este es un llamado que el Señor nos hace. Fíjate lo que dice el siguiente encabezado. Todas las familias son bendecidas en la paternidad. Todas las familias son bendecidas. ¿En dónde? En la paternidad. Ahí está. ¿Por qué la imagen del papá es correteada? ¿Es acechada? ¿Por qué vemos tantos varones y vemos más mujeres ocupando lugares de varones? Y no es que esté mal, no vayan a salir con el pañuelo morado y, oye, este cuate es machista. No, no, claro que no. Pero es importante que entendamos que tenemos un lugar. La mujer tiene un lugar específico en el corazón de Dios, claro. Observa la mujer para qué lo utilizó, para propagar el evangelio. El evangelio creció gracias a que las mujeres, hubo mujeres que predicaron del evangelio. Se dio a conocer por las mujeres. Yo creo que fue táctica del Señor. Son más hábiles para el chisme, para la plática y las voy a usar para eso. Y a los hombres nos dio un lugar, claro, nos dio un lugar también. Nos dio un lugar específico. Entonces, en la paternidad, cada familia es bendita. En la paternidad, cada familia es bendita. Esto está muy fuerte. Fíjate lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjate cómo lo dice. Bendijo, o sea, ¿cuándo me va a bendecir? Ya lo hizo, ya te lo dio. Tú y yo ya hemos sido bendecidos, somos benditos. ¿Y cuántos hombres a veces nos creemos que soy un fracasado? No sirvo, tengo errores, tengo equivocaciones. ¿Qué más le podemos agregar al vocabulario que a veces ocupamos los hombres? Soy un perdedor, ¿sí?
soy una basura, no sirvo, etcétera, porque son cosas, son mentiras que hemos creído desde años atrás. Pero el Señor nos dice algo muy importante en esta mañana. Tú no eres eso que te han hecho creer que eres. Tú eres una persona que tiene ¿qué? Bendición. Eres una persona de bendición, eres un hombre de bendición. ¿Y qué pasaría si a tus hijos tú te la empiezas a creer, número uno, y le empiezas a decir a tus hijos, oye, tú eres una mujer de bendición, tú eres una mujer de Dios? Yo, por ejemplo, yo a veces le pido mucho a Dios, ¿sabes qué le pido a Dios? Que me ayude a, que me muestre qué es Natalia o mi hija, qué es Natalia para su corazón. Y así podérselo decir a ella. Y yo se lo digo, tú eres una princesa de Dios. Tú eres una mujer que le va a servir a Dios. Tú eres una mujer que va a hacer esto. Y ella sí, a su escasa edad dice, ¿yo? ¿No? Por ejemplo, luego le digo, tú vas a ser la líder de alabanza. Y ya se la creyó. Yo soy la líder de alabanza. No toca ni una nota, ¿no? Pero ella dice que es la líder de alabanza. Y me gusta que ella crea eso. ¿Sí? Me gusta que ella sienta que es bendecida, que ella sepa que es bendita. Ahora, tú sabes que eres bendecido, tú sabes que eres un hombre de bendición, una mujer de bendición, donde quiera que te pares, tú eres una persona que lleva esta bendición, ya te la dio el Padre. Eso es un regalo tanto para los hombres y para las mujeres, ya lo tenemos. Y fíjate lo que dice Génesis, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ahí está otra vez, ¿qué? Bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la paternidad, Dios bendice a las familias. ¿Te das cuenta por qué el enemigo no quiere que haya padres con autoridad dentro de la casa? Porque no quiere que las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Te das cuenta por qué hay tanto que se recarga hacia el hombre que pierde su autoridad? Porque así no va a llegar la bendición y la provisión de Dios allí. Y no me refiero, escúchalo, no me refiero a cosas materiales. ¿Cuántas veces no conocemos a personas, a mujeres que se levantan, que tienen autos, que tienen casas, que tienen un poderío, una empresa, etcétera? Pero qué importante es que la imagen paterna ahí. Qué importante es que el hombre esté llevando el rol al que fue llamado, que seamos hombres de bendición. Ahora bien, el Padre nos debe bendecir como hijos y hemos recibido esa bendición. ¿Y qué es bendecir? ¿Alguien sabe qué es bendecir? Por ejemplo, bendecir me habla de desatar el bien, hacer el bien y decir el bien. ¿Cómo maldigo a mis hijos? ¿Qué pasa cuando yo maldigo a mis hijos? Cuando yo maldigo a mis hijos con palabras hirientes, expresiones de rechazo, menosprecio, vulgaridades o ofensas, ¿qué crees que estoy haciendo sobre mis hijos? Les estoy diciendo que toda la maldición que sale de mi boca vendrá sobre de ellos. Por eso lo dice aquí el Señor Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esto me encanta porque fíjate lo que dice el siguiente versículo. Perdón, el siguiente cabezado. Jesús llamó a Dios Padre. Jesús llamó a Dios Padre. Y a lo mejor tú y yo decimos, bueno, ¿y eso qué? Déjame decirte que en aquel entonces, para los israelitas y para los judíos, no le decían a Dios Padre. No le decían a Dios Padre. Le decían al Padre, le decían Abraham, porque ya lo vimos, porque era el Padre de qué? De naciones. Pero a Dios no le decían Padre. Pero Jesús cuando llega y cuando empieza a predicar, le dice a Dios que Padre. Los judíos escuchan que Jesús le dice Padre a Dios y se meten en un conflicto de cómo este cuate le está diciendo Padre a Dios. Eso es una blasfemia, eso no puede ser. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un sermón Jesús les enseña esto. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahí está. Padre nuestro. ¿Cómo van a llamar ustedes al Señor? Le dice Jesús. Lo van a llamar como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue después? Ya olvídenlo, ¿no? Es el Padre nuestro, ¿no? Les enseñó aquí el Padre nuestro. Es una oración que repetimos constantemente.
Pero fíjate cómo lo dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Esto no se podía hacer en este tiempo. Era una blasfemia. Era como, ¿cómo le dices eso a Dios? ¿Cómo? Porque no había esa cercanía con el corazón del Padre. Pero Jesús nos viene a enseñar esto, que Él es el que nos acerca ¿a quién? Al Padre. Él es el que nos regresa al Padre. Entonces, la palabra de revolución que hace Jesús en estos tiempos fue Padre. Y por medio de Él podemos llamar a Dios Padre. Por medio de Jesús podemos llamar a Dios Padre. Fíjate lo que dice Romanos 8, 15 y 16, perdón. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, en otras palabras, con el sacrificio de Jesús, tú y yo somos ¿qué? Adoptados. O sea, ahorita ya te puedo decir, eres adoptado, ¿no? Y no te lo voy a decir en mala onda, pero sí somos adoptados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate lo que continúa diciendo. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra de Abba me habla de padre, papito, papá, no sé, de una forma cariñosa de referirme a Dios. El espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si también, dice, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Esto qué me quiere decir? Está muy interesante, porque entonces el Señor me está diciendo que yo soy parte de ¿qué? De su familia. Esto no sé si lo podamos entender, porque el Señor observa aquí en el verso que no te dice y que no te está exigiendo nada, sino solamente algo importante, que entendamos que somos adoptados, que somos sus hijos. Aquí lo que está diciendo este verso de Romanos 8:17 dice, tú y yo somos herederos de Dios. Por ejemplo, ¿alguien ha recibido una herencia? ¿O alguien está por recibir una herencia? ¿No? Ah, qué mal plan. ¿Qué pasa cuando recibes una herencia? ¿Qué ocurre? Te dan algo, ¿no? Terreno, casa, familia, ¿no? No lo sé. Tú y yo recibimos la herencia que recibió Cristo. O sea, Cristo fue a la cruz. Cristo murió. Cristo recibió los golpes, el maltrato, la humillación. Cristo recibió los escopitajos, la corona de espinas. Cristo recibió los clavos. Cristo recibió el azote completo de mi pecado. Cristo lo pagó. Cristo merece esa herencia. Pero no solamente con esta noticia nos hace que Él no solamente la recibirá, sino que tú y yo somos ¿qué? Herederos de esa bendición. O sea, todo lo que Cristo ganó, todo lo que Cristo ganó con su sangre, con su sacrificio, con su muerte y con su resurrección, tú y yo ¿qué? Somos partícipes de eso. Entonces, tú y yo somos familia de Dios. La pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? La respuesta es no. No todos somos hijos de Dios. ¿Somos creación de Dios? Todos sí, pero no todos son hijos de Dios. Porque este verso me está diciendo que solamente los que aceptan este sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos hace coherederos junto con Él. O sea, juntamente dice, con Él seamos glorificados. Hemos padecido con Él y seamos juntamente con Él glorificados. Y ya para ir cerrando esto, dice Lucas 15:20. Este es un relato que el Señor Jesús hace a sus discípulos con una parábola llamada la del hijo pródigo. ¿Qué ocurre aquí? El hijo pródigo recibe todo, recibe herencia, recibe todo lo que el padre le pudo haber dado, y este hijo lo que toma, esta herencia y va y se la malgasta. Se la malgastó en muchos lugares, en lugares de muerte, en lugares de desolación, en lugares donde había quizás alcohol, droga, no lo sé. Todo lo que nos enseñan a ser hombre. ¿Qué la sociedad que te dice que es ser hombre? Tener muchas mujeres, ¿no? Andar con los amigos. No preguntar si tu esposa, tus hijos están bien. Tú nada más cumple con dar el gasto y ya estuvo, ¿no? ¿Qué más nos enseñan? Que un hombre, ¿qué más hace? Un hombre puede gritar y puede mandar en su casa, ¿no? Un hombre puede sobajar a las personas que tienen en su hogar. No es cierto.
Entonces, este hijo se gastó completamente, ¿qué? Se gastó todo lo que el padre le había dado. ¿Y terminó qué? Terminó comiendo el alimento de los marranos. Eran las algarrobas, eran unas tipo como semillitas que les daban a los marranos en este tiempo, a los cerdos. Y terminó ahí, en el lodazal, en el estiércol, junto con los cerdos, cuidando de cerdos, apacentando cerdos, dándoles de comer. Y dice la escritura, dice Jesús, que este individuo o este varón deseó y pensó, dijo, si solamente yo regresara a la casa de mi padre y yo le pidiera a mi padre que me tratara como uno de sus jornaleros, estuviera yo bien, porque sus jornaleros comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Este cuate deseaba el alimento de los marranos. Y se levanta y dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, observa lo que dice el texto. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Observa que no es el hijo, solamente el hijo tuvo ¿qué? Que llegar delante del padre, pero el padre es el que ¿qué? El que corre a su encuentro, el que va a su encuentro, el que va movido a misericordia y lo busca. No hemos sido nosotros los que hemos buscado al Padre, ha sido el Padre el que nos ha buscado a nosotros. Y esto es muy importante porque tú y yo podemos entender que somos amados por Dios. Al Señor le interesa que tú y yo tomemos esta autoridad y esta responsabilidad de la cual hemos sido revestidos. La paz de tu familia no es intercambiable. La paz de tu familia no es negociable. Y se me quedó muy tatuado eso. Y hoy en día, cuando pienso en lo que el Padre hizo por mí, que el Padre fue el que corrió a mi encuentro, cuando yo me malgasté todo, Él corrió a mi encuentro y dice, se corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, fíjate lo que dice este papá, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano, calzarlo en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, o sea, un hijo que estaba lejos de casa, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué había pasado con este joven? Este joven regresó a los brazos de su padre. Es momento que tú y yo regresemos y descansemos en los brazos de nuestro Padre. Que tú y yo descansemos y reposemos en los brazos de papá, de nuestro Padre Celestial. A lo mejor tú y yo pensamos, híjole, es que pues no lo tuve, se fue, lo tuve pero como si no lo tuviera, lo tuve pero causó bastantes heridas en mí, lo tuve pero tuvo preferencias, no lo sé. Pero ese fue tu Padre terrenal. Pero el Padre Celestial es el que verdaderamente nos enseña ¿qué? A ser un padre, a ser papá. Necesitamos regresar a Él como el Hijo pródigo para que el Señor nos pueda mostrar que en un lugar de preferencia está siempre nuestra autoridad, o sea, nuestra familia. No podemos seguir negando esa autoridad. Primeramente está la paz de tu familia. La paz de tu familia jamás va a ser negociable. Jamás va a ser negociable. Así es que hoy quiero mostrarte un video. Traigo unas escenas que a mí me gustaría mostrártelo y que mientras estás viendo las escenas, también puedas escuchar lo que este video dice, porque trae una profundidad tremenda que yo espero que pueda llegar a tu corazón. Dios pueda bendecirte con esta enseñanza que nos muestran aquí. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial provee de gracia, bondad y bendición. Nos anhela con amor. Está presente, nos ama. En Él estamos completos. Nos pensó desde antes de la fundación del mundo, nos soñó
nos diseñó únicos, nos pensó a cada uno de nosotros, nos ama tal cual somos. Es nuestro Padre Celestial. Está presente, nos ama, nos escucha, nos mira, nos habla, nos susurra al oído a través de su palabra. Nos deja saber cuánto nos ama, cuánto quiere pasar un tiempo con nosotros. Él es el gran yo soy. Su perspectiva es eterna. Conoce todo, sabe todo, conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros. Nada se esconde a Él. Y a pesar de conocernos tal cual somos, nos ama tal y como somos. Al mirarnos, se goza. Ha muerto por pasar tiempo con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Está presente, nos ama. Es paciente, valiente, sabio. Todo lo sabe. Todo amoroso, lleno de bondad, de gracia, misericordia. Nada se compara a Él, nadie se compara a Él. Él es el pan de vida, el gran yo soy, la luz del mundo. Nuestro Padre Celestial no rechaza, se queda con nosotros. Está con nosotros, presente, nos ama. En nuestra orfandad, en nuestra soledad, en nuestros peores momentos, está con nosotros. Sabe lo que nos da miedo, sabe lo que tememos, sabe lo que amamos, sabe lo que nos alegra. Se goza con y por nosotros. Se goza cuando venimos a Él corriendo a sus brazos después de haber estado lejos de Él. Se goza cuando estamos con Él. Se goza cuando apartamos la parte más importante de nosotros y venimos delante de Él y nos rendimos a su palabra. Nuestro Padre Celestial, Príncipe de paz, Consejero admirable, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Él es nuestro Padre Celestial. Creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay en ellas. Trascendente, eterno y a la vez personal y cercano a través de la persona de Jesucristo. Y entonces, en Jesucristo tenemos el mejor ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él y el Padre uno son. Por lo tanto, cuando aprendemos y amamos a Jesucristo, aprendemos y amamos del Padre, nuestro Padre Celestial, que nos sueña todos los días y que anhela tener un tiempo con nosotros. Él es el que está presente y nos ama. Él es el precioso, buen Padre. ¿Queremos ser buenos padres? Tenemos la mejor inspiración en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor de señores, Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por inspirarnos y guiarnos y llevarnos a ese precioso estándar de estar presentes y amarnos. Te amamos, Padre Celestial. Te amamos, Padre Celestial.